Hola, bienvenido a Francia en Foco. 2022 fue un año de cambios en el panorama político francés. En la elección presidencial de abril, Emmanuel Macron aseguró su reelección, una señal de estabilidad. Sin embargo, en las legislativas de junio, su partido perdió la mayoría aquí en la Asamblea Nacional y un gran número de asientos se concentró en ambos extremos del espectro político. En el programa de hoy veremos las causas de esta reconfiguración del poder y sus consecuencias para la democracia y para los franceses. Estamos en la entrada del hemiciclo, un salón de 577 asientos donde se debaten las propuestas de leyes del gobierno y se llevan a votación antes de pasar al Senado. Como el partido en el poder no tiene la mayoría aquí, pues necesita del apoyo de otras agrupaciones políticas para validar esos textos. Un presidente y una primera ministra sin apoyo mayoritario en la Asamblea Nacional no es algo inédito en la República Francesa, pero sí requiere de un despliegue de habilidades para la concertación y la negociación. Un desafío a la gobernabilidad anunciado desde la misma noche de la elección presidencial. Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron hoy por mí, no para apoyar mis ideas, sino para bloquear a la extrema derecha. Y quiero decirles aquí que soy consciente de que ese voto es una obligación para los próximos años. Después de esta elección presidencial, una gran recomposición política se abre camino en el país. El partido no está decidido porque en algunas semanas se realizarán las elecciones legislativas. Pido a los franceses que me elijan primer ministro. Para ello les pido elegir una mayoría de diputados de Francia insumisa. Será la tercera vuelta de la elección presidencial. Ningún partido alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento, pero los comicios legislativos sellaron el vaticinado ascenso de la izquierda, unida en la coalición NUPES, y del partido de ultraderecha Reagrupación Nacional, como las fuerzas de oposición dominantes en el hemiciclo. Ambas formaciones políticas volcarían el peso de ese resultado en un objetivo: acabar con el gobierno de Elisabeth Borne y llegar al poder. Ante esa amenaza, el presidente Emmanuel Macron lanzó anzuelos a sus oponentes con intereses más cercanos para proponerles una coalición, pero su maniobra fracasó. Esta situación constituye un riesgo para nuestro país en vista de los desafíos que debemos afrontar tanto a escala nacional como internacional. Para avanzar con sus proyectos de ley y romper con lo que su gobierno considera como bloqueos de sus adversarios, la Premier se ha visto forzada a recurrir a una controversial herramienta, el artículo 49, inciso 3 de la Constitución. Ese acápite le otorga al Ejecutivo el derecho de aprobar los textos sin votación ni concertación con el resto de partidos políticos. La reacción de sus oponentes no se ha hecho esperar. Cada vez que el gobierno usa esa prerrogativa, se ha encontrado con una respectiva moción de censura. Señora primera ministra, usted es, en esa función, una anomalía democrática. Se acabó el tiempo en que se consideraba a la democracia como un accesorio. A diferencia de una postura, esta moción de censura sirve para desenmascarar imposturas. El 49.3 no es una manera sosegada de gestión del país. Es un procedimiento que, por su brutalidad simbólica, debe ser utilizado de forma excepcional. Su utilización masiva, que se promete hacer, es testimonio de la debilidad del poder, una inaptitud para jugar el juego democrático. Hasta el momento, las mociones de censura no han recibido la cantidad de votos necesarios para derrocar al gobierno, pero si así ocurriera, el Ejecutivo aún tendría herramientas para desbloquear ese eventual impasse político. Según el presidente Macron, entre ellas están los referendos, pero también la disolución de la Asamblea, algo que, según sus propias palabras, no dudará en hacer si su autoridad se ve amenazada. En un escenario de disolución se convocarían nuevas elecciones legislativas. Sin embargo, las encuestas indican que el partido oficialista volvería a tener la mayoría relativa y cambiaría poco la distribución del poder en la Cámara Baja. El riesgo de esa maniobra sería, una vez más, el fortalecimiento de los partidos extremistas.
La apatía de los electores hacia los partidos políticos tradicionales se vio reflejada en los resultados de la más reciente contienda legislativa. Las agrupaciones políticas más cercanas a los extremos fueron las grandes ganadoras de esas elecciones a la Asamblea Nacional. France 24 conversó con representantes de esos partidos para conocer las estrategias políticas que han catalizado su ascenso en esta legislatura. Una furgoneta estacionada en una esquina del distrito 13 de París es la manera en que el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, del partido de izquierda La Francia Insumisa, encontró para acercarse a sus electores en contraposición a un gobierno alejado de los votantes, como repitieron sin cese durante la campaña de las legislativas. C'est plus pratique que ce que j'ai au quotidien, c'est quand on me reconnaît évidemment, les gens qui m'arrêtent dans la rue. Me doy cuenta que con la ruptura democrática que está atravesando Francia es difícil en particular para la ciudadanía que está la más alejada de las instituciones de venir hacia una persona que es un diputado que encarna una función a veces y muchas veces muy lejana de ellos. Vivienda, impuestos, pero también preocupa a los electores el uso reiterado que está haciendo el gobierno de Emmanuel Macron del artículo 49.3, que permite al Ejecutivo aprobar proyectos de ley sin consultar a los diputados. Como respuesta, la NUPES, el bloque de izquierda, que es hoy el mayor grupo opositor y al que pertenece la Francia Insumisa, presentó varias mociones de censura al gobierno. Arenas decidió ir más lejos y ponerse en huelga. Por primera vez un diputado se puso en huelga. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo el Parlamento, estoy defendiendo el Poder Legislativo y que el Ejecutivo no puede dominar tan fuertemente el Legislativo. No es posible, por ejemplo, que el primer presupuesto del Estado, que es la educación, no haya sido debatido, conversado y votado en la Asamblea. La misma estrategia del lado opuesto del espectro político. En este mercado de la región de La Loira, Mathilde París, diputado del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, ha instalado su propia casa rodante como oficina. Está la cuestión muy fuerte de los desplazamientos en una circunscripción rural, como la mía, que es muy extensa, donde el precio del combustible puede ser un impedimento para reunirse con su diputado en su permanencia fija en alguna parte de la circunscripción. Entonces, es un verdadero medio para recuperar la cercanía con los ciudadanos y también recrear un vínculo de confianza mostrando que efectivamente no es solo el momento de las elecciones, sino que como diputada yo estoy con ellos durante todo mi mandato. Desde las presidenciales y las posteriores legislativas, en que consiguió 89 diputados, el RN está en una campaña de normalización, evitando los discursos más radicales y mostrándose como un partido que busca compromisos y que escucha a los sectores más populares en contraposición al gobierno y sus diputados. Ayer, por ejemplo, el gobierno y sus diputados obstruyeron el debate sobre la reincorporación del personal médico suspendido por no vacunarse. Es vergonzoso, pues poco antes de que se suspendiera la sesión a las 8 de la noche, presentaron unas 200 enmiendas cuando había apenas una veintena de debatir. Hoy todos los países vecinos han reintegrado al personal médico y estamos en una crisis. Todo el mundo sabe que en los servicios pediátricos hay una epidemia de bronquiolitis, con niños que no pueden ser atendidos, incluso recién nacidos. En su crítica al gobierno y acercamiento a las clases populares, ambos extremos se tocan peligrosamente, al punto de que la moción de censura de la izquierda que tuvo mejor resultado fue aquella que fue apoyada por la extrema derecha. Ni Mathilde ni Rodrigo dicen temer a la amenaza de una disolución de la Asamblea esbozada por el presidente Emmanuel Macron, pero las encuestas vaticinan que en caso de nuevas legislativas, el único partido que saldría reforzado sería el de Marine Le Pen. La relación entre los políticos franceses y sus electores ha cambiado. Han desaparecido barreras como los prejuicios con respecto a la edad, pero también se han vuelto comunes ideas antes consideradas como de extremo. Vamos a profundizar en este aspecto con nuestro invitado de hoy. Él es Pascal Drouot, politólogo e investigador del Instituto Choiseul de París, un tanque pensante francés. Gracias, Pascal, por estar con nosotros hoy en Francia en Foco. Muchas gracias, es un gusto. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿este rompecabezas que tiene en estos momentos el gobierno se debe al cambio de fuerzas que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Sin embargo, esto es producto de elecciones completamente constitucionales. ¿Estamos en presencia de más o menos democracia en el país? No, creo que todo eso es el resultado de un proceso democrático, de un proceso societal que estamos enfrentados todos, pero en particular en Francia. Estamos
en un país democrático que vive en democracia, pero obviamente la democracia cambia, evoluciona, se adapta. El camino está, la democracia lo permite, pero ¿qué condiciones tienen que existir para que en las próximas elecciones presidenciales llegue al Elíseo un representante de estas ideas extremistas? Todo es económico. El tema central queda la economía. ¿Qué queda en la bolsa de cada uno al final del mes para poder vivir con su familia de manera decente y por lo menos nutrirse todos los días? Temas societales, sociales, que llevan sobre la coherencia de la nación, es decir, esa percepción de una comunitarización de Francia, creo que esos son dos pilares céntricos. Si seguimos con la idea de una comunitarización, de una presión, diría, ligada a la noción de islamismo, ahí puede llegar definitivamente un representante de partidos más extremistas. Muchísimas gracias, Pascal, por recibirnos en su estudio y también por adentrarnos en estos temas de política francesa tan apasionantes. Un gran gusto. Muchas gracias, Luis Miguel. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco, donde hemos intentado tomarle el pulso a la democracia francesa en este año electoral. Nos encuentra cada semana en la señal de televisión de France 24 y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.